Así que vamos a ir a Romanos. Estamos entrampados aquí en Romanos capítulo 6, en este estudio maravilloso del libro de Romanos. Para avanzar con el tiempo, si quiere quédese sentadito y disculpe que me haya retrasado, ¿verdad? Pero hemos estado haciendo ahí un trabajo muy importante, ¿verdad? Vamos a ver, Romanos 6, versículo 15. Ahí sentaditos, no se preocupen por ponerse de pie. Ya vimos el versículo 15, 16, incluso el 17, ya lo vimos, pero vamos a volverlo a tocar el día de hoy para seguir el estudio. ¿Lo tenemos? Muy bien, la palabra del Señor dice así, pero mire bien, vamos a comenzar desde el 15 en adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para esta noche. Oramos, bendito Señor y Salvador, que ministres nuestras vidas, nuestros corazones, para que el día de hoy podamos salir edificados por medio de tu presencia, por medio del Espíritu Santo, que es el que clarifica nuestras dudas, nuestras inquietudes. Oramos, bendito Dios, para que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos edifiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Voy a comenzar la enseñanza desde el 17. El audio ya está establecido. Usted lo puede pedir, lo puede también conseguir en nuestra página de audios. Ahora, tomando desde el verso 17, en el verso 17 hay un agradecimiento que yo ya lo cité la semana pasada. ¿Por qué? Vamos a hablar de este tema tan importante como la paga del pecado es muerte. Yo sé que esto usted lo ha escuchado en varias ocasiones, que la paga del pecado es muerte, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos el texto bíblico? Ya lo vamos a ir descubriendo desde el verso 17 en adelante. Veamos primero este versículo 17. Hay un agradecimiento de parte de Pablo hacia Dios, en el sentido que él está dando gracias porque las personas, los romanos, habían sido convertidos al evangelio. Pero recuerde que hemos estado enseñando constantemente de nuestra vida de santificación práctica. Entonces, cuando Pablo presenta el verso 17, hay una acción de gracias a Dios. Y yo les decía la semana pasada que muchas veces nosotros felicitamos a la gente, ¿verdad? Es decir, es que hay que felicitar a esta persona porque ha dejado este vicio, ha dejado esta situación. No. Hay que dar gracias a Dios porque ha sido Dios el que lo ha sacado de eso. O sea, y es lo que el texto bíblico muestra. ¿Por qué razón? Porque lo que el texto está queriendo mostrarnos es por qué, a pesar que si nosotros ya nos convertimos al evangelio, todavía tenemos ciertas cosas en nuestra vida que siguen como sirviéndole al pecado. Entonces, esto es lo que Pablo quiere mostrarnos, ¿verdad? Las razones del por qué, a pesar que muchas veces estamos ya en la vida para el Señor, tenemos una actitud pecaminosa o tenemos una debilidad que sigue persistiendo en nosotros. Entonces, Pablo nos deja claro algo. Palabra clave primera: gracias a Dios. ¿Cuál es el agradecimiento que tiene Pablo? Es que ellos habían salido, y gracias, habían salido de esa situación de estar condenados en el pecado para ser libres para Cristo. Y se acuerda que la semana pasada tuvimos un primer acercamiento a la libertad cristiana. Ya la voy a seguir explicando hoy. Pero note esto, primera palabra clave: gracias a Dios. ¿Por qué? Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón. Mira qué importante. Poneme atención. Nosotros en la iglesia tenemos una situación sincera con Dios. Porque nadie puede decir, mire, es que yo he cambiado porque a mí alguien me forzó. A mí alguien me dijo, mira, tenés que hacer esto. No. La obediencia que ellos han tenido ha sido de corazón. ¿Y qué implica la obediencia de corazón? Que ha nacido del amor hacia Dios. Fíjese, hermano, que esto es algo trascendental.
Ellos eran esclavos, habían sido esclavos del pecado, pero ellos ya no querían ser esclavos del pecado, sino que querían obedecerle a Dios de corazón. ¿Y qué implica esto? Que nadie los estaba obligando, que nadie los estaba forzando a cambiar. Mire, si usted no siente en su corazón un deseo de cambio, si usted no siente en su corazón un deseo que lo impulse a ser diferente, usted no puede hacer nada, porque eso tiene que ser de corazón. Y Pablo lo recalca. Pablo recalca que la importancia del cambio que ellos habían tenido es que su cambio había nacido de parte de ellos mismos, porque Dios se los había dado. Dios les había puesto ese deseo de cambiar y de ya no estar atados al pecado. Hay cosas que yo quiero hacer notar. Fíjese que el pastor fundador contaba muchas veces esta ilustración de un hermano que fue administrador de la iglesia por mucho tiempo. Todavía él está vivo. Y él contaba, ¿verdad? Él comenzó a trabajar con el pastor fundador en los años 70, imagínense, a finales de los 70, principios de los 80. Pero recién él llegó a la iglesia, ¿verdad? Cuando él se convirtió al evangelio, cuando usted comenzaba a visitar el tabernáculo central, habían consejeros que lo levantaban y lo llevaban a los oratorios. Los oratorios quedaban debajo del altar. Usted tenía que bajar las gradas y allá abajo el consejero le presentaba el plan de la salvación y ahí hacía la oración. Es increíble, fíjese que eso era hace muchos años. Y ese día exactamente el hermano pues se convirtió al evangelio. O sea, él aceptó a Cristo en su corazón. Pero fíjese que él tenía la cajetilla de cigarros aquí, en la bolsa. Y cuando él salió de hacer la oración, que parece a veces, uno dice, ¿cómo esta oración? Es que no es la oración la que transforma, es la disposición del corazón, es lo que Dios hace en nosotros en ese momento. Habrán personas que hacen la oración como una profesión de fe y no sienten nada porque Dios no los ha tocado. Si usted no sintió nada, o sea, no es porque el hecho de que usted sintió algo en el momento, sino que después usted dijo, yo creo que voy a cambiar, es porque todavía no ha sentido el toque de Dios en su vida. Entonces, inmediatamente cuando él salió del oratorio, la cajetilla de cigarros se le escondió. Y es bien bonito, porque fíjese de que cuando la gente dispone cambios, le da pena, ¿verdad? Exponerse, le da pena que le vean la cajetilla. Antes tal vez nos enorgullecíamos andar incluso camisetas con Pilsener Suprema. Y ahora pues nos da pena, ¿verdad? Porque tal vez usted ocupa una en la casa, ¿verdad? Y así va a cortar las cosas del patio y las cosas, pero no es que va a salir a la calle, ¿verdad? Con la camisa de Suprema, porque nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya cambió nuestro corazón. Entonces mira qué bonito. Dios, hay que darle gracias a Dios, porque cuando éramos esclavos del pecado, Dios nos dio una obediencia y nos dijo, ya no vas a estar ahí, hoy me vas a obedecer a mí. Eso es trascendental. Es tremendo, hermano. Es algo inmenso en nosotros. Y mira, que es algo interno, algo que Dios pone en nuestro corazón. Note que la segunda palabra clave del versículo es, habéis obedecido de corazón. Diga conmigo, de corazón. No es a la fuerza, no es por obligación. Mire, usted no ha venido en esta noche arriesgándose a llegar tarde porque va a llover o porque ha llovido todo el día. No, es porque usted de corazón quiere hacer las cosas para Dios. Y yo le digo sinceramente, Dios lo va a recompensar porque de corazón usted quiere obedecer. Pero a la fuerza no, le nace a uno esa obediencia. Entonces, ¿obediencia a qué? Uno diría, pone atención, uno diría, es que somos obedientes a Dios. Sí, pero Dios ha dejado establecidos sus procesos. ¿Cómo una persona comienza a ser obediente a Dios? Seamos honestos. Mire, aquí lo va a explicar Pablo. Y esto es algo importante para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque a veces despreciamos el culto de enseñanza bíblica. El miércoles lo despreciamos incluso el jueves. Porque es que es aburrido que enseñe. ¿Y qué querés pues? Que te tengamos aquí toda la vida hablándote de prosperidad, de sanidad. Nunca vas a crecer. Tenemos que darte enseñanza doctrinal. Entonces, a lo que uno comienza a ser obediente, mira qué es. Vea lo que dice la segunda parte del verso 17b. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Mire, aquella forma de qué. Vaya, la palabra forma de doctrina, la palabra griega tipos, es la forma, tipos.
Lo que quiere decir es esto, póngame atención, que no todas las doctrinas, o sea, para comenzar quiero descubrir la palabra doctrina. Esa palabra en el texto griego, diga conmigo, didache. Vaya, habla griego, mire, didache. Didache es instrucción. Entonces, cuando uno comienza a oír la enseñanza de Cristo, uno comienza a tener otra forma de vida. ¿Me entiende? Uno amolda su vida a la enseñanza que le están dando. La enseñanza bíblica es la que te instruye, la que te guía, la que te orienta, la que te da una forma diferente de ver las cosas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La enseñanza bíblica es tan importante que es la que amolda nuestra vida a la obediencia de Dios. Y eso mucha gente no lo sabe. Fíjese que yo hablé con el pastor Jaime Aragón y le dije, vaya, mire pastor Jaime, yo identifiqué algo. Yo llevé el culto de las 7 de la mañana varios años, pero yo identifiqué algo. A las 7 de la mañana yo vengo a predicar y comienzo a enseñar cosas, y yo veo que mucha gente le cuesta entender la doctrina, no la entiende. O sea, y lo identifiqué, ¿por qué? Porque en el culto de las 7, ¿quiénes son los que vienen al culto de las 7? Los más madrugadores, ¿verdad? ¿Ah? Usted no viene al culto de las 7, nunca lo he visto ahí. ¿Sabe quiénes vienen al culto de las 7? Los que viven lejos de Cojute. Algunos viven en San Ramón, Cedros, otros viven allá abajo en Monte San Juan. Entonces yo noté algo, que cuando usted les habla de doctrina, como el que no tienen conocimiento doctrinal. Entonces le dije al pastor Jaime, vaya pastor Jaime, cada 4 domingos usted va a dar una enseñanza de doctrina a las 7 de la mañana, 2 enseñanzas va a dar. Y este domingo va a ser la segunda de la salvación que va a dar. De ahí sigue el pastor Moisés predicando. ¿Por qué? Porque esa gente no se congrega en la semana. Esa gente no puede venir al culto del miércoles. Por eso es que muchos de ellos no tienen firmeza. Por eso es que muchos vienen y van. Por eso es que muchos no tienen estabilidad. Porque para usted crecer como cristiano, usted tiene que tener doctrina. ¿Y sabe qué? Yo admiro a la gente que viene. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero aprender. Y se traen su lapicero y se traen su cuaderno. Quieren aprender. Al culto del día miércoles usted no puede venir sin tener apuntes, porque usted tiene que ir llevando letra por letra lo que vamos enseñando. ¿Sabe por qué? Porque de aquí que 10 Romanos otra vez, ¿sabe cuántos años van a pasar? Quizás otros 2 años. Y tal vez no lo dé ni en 3 años. Pero esta enseñanza en Romanos nos habla de la salvación y muchos no la conocen. Imagínense que todo lo que hemos enseñado en Romanos 6, muchos no lo sabíamos, ni yo tampoco. ¿Y sabe qué? Nos ha enriquecido. ¿A qué nosotros nos hacemos obedientes? A la enseñanza que nos está dando de Jesucristo. Y te lo voy a explicar. Un hermano vino a platicar conmigo el día lunes y me dice, pastor, tengo problemas en mi trabajo. Es empleado de gobierno, trabaja en los juzgados, pero el jefe lo está atormentando, lo está explotando. Entonces él venía diciéndome, pastor, ¿puedo poner una demanda? ¿Puedo poner una situación para que mis derechos humanos sean cubiertos? Sí, le dije. ¿Pero qué dice el evangelio? Que si te ponen una carga, una milla, tienes que llevarla 2. Y le dije, hermano, usted puede poner una demanda, usted puede poner lo que sea, pero nada va a ser más grande que usted le enseñe a esa persona que usted es cristiano. ¿Y sabe qué? Haga puentes. Porque tal vez él quería pensar de que yo le iba a decir, mire, introduzca una demanda de esta forma, vaya a la sección de investigación profesional. No, si esto se arregla fácil. ¿Sabe cómo se arregla? Haciendo puentes, acercando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Demostrando que somos hijos de Dios. Y si alguien nos está poniendo una carga encima, llevémosla 2. No, Jesús dice, pues, si alguien te pone una carga, llévala 2 mías. No la lleves una. Si estás demostrándole a esa persona que sos cristiano, no vas a renegar, no vas a venir a gritar, no vas a estarte quejando. Y yo le voy a decir algo. Si él aplica ese consejo, en un mes las cosas van a ser diferentes. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina nos da forma a nuestra vida. La doctrina de Cristo es la que cambia nuestros sentidos.
La doctrina de Cristo es la que cambia nuestros pensamientos. O sea, el ser obedientes a Dios implica ser obedientes a la enseñanza bíblica. Por eso vuelvo a repetir la segunda parte del 17. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Didache, instrucción. Instrucción. Usted se hace obediente a la enseñanza de Jesús. Usted no se hace obediente al pastor. Usted no se hace obediente a la iglesia. Usted no sea obediente, hermano, al hecho que el miércoles el pastor predica. No, aquí no venga a verme a mí. Usted venga a ver la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Y tráigase su Biblia. Si ya no logra ver, porque ya los faroles ya no le dan, cómprese una Biblia con letras grandes y márquela, hermano. Porque usted va a aprender palabra. Mire, verso a verso. Ahí vamos. Ahora, ¿a qué nos hacemos obedientes? A la enseñanza de la doctrina, a la palabra, a la instrucción que Jesús nos está dando. Ahora, mire qué bonito lo que dice, cómo termina el versículo bíblico en el 17, a la cual fuisteis entregados. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo ha permitido que nosotros estemos entregados a esa forma de doctrina. O sea, Dios le ha permitido aprender de su palabra. Él es el que lo ha entregado de esa forma. Y nosotros tenemos que estar entregados a eso, entregados a lo que hemos aprendido, entregados a las enseñanzas bíblicas que nos han dado, entregados al servicio a Dios, entregados, hermanos, a la forma nueva de vida que nosotros tenemos, a la forma que nosotros tenemos de doctrina. Tenemos que estar entregados. Por lo tanto, somos obedientes a Dios porque somos obedientes a lo que Él nos enseña. Y Jesús es el que es nuestro maestro, y el Espíritu Santo nos va abriendo el corazón y el entendimiento para ir cambiando nuestros pasos y nuestros caminos en el Señor. Ahora, veamos el verso 18, que este verso sí no lo habíamos analizado con ustedes. Solamente antes de entrar al verso 18 quiero que noten. Les voy a leer la traducción, nueva traducción viviente, para que usted escuche lo que dice la traducción viviente en el verso 17 y 18. Escúchelo bien. Oiga, dice esto: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza, dice el verso, de enseñanza a la que fuisteis entregados. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que hemos sido entregados a una forma de doctrina distinta. Ahora, mire el 18 lo que dice en la nueva traducción viviente. Ahora son libres de esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Diga conmigo, esclavos de la vida recta. ¿Qué es lo que no permitía que nosotros le sirviéramos a Dios? El pecado era nuestro amo. El pecado era un tirano. Y por lo tanto no nos permitía la libertad que ahora tenemos. El versículo 18 dice así, note: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra siervo no es una buena traducción, porque lo que tiene que decir ahí es esclavo. Esclavo de una nueva forma. Mire, el esclavo de la justicia. Nosotros somos esclavos de buenas obras. Somos esclavos de servirle a Dios. Somos esclavos de adorar a Dios. Somos esclavos de estar entregados a las cosas de Dios. O sea, mira, poneme atención. ¿Qué es lo que nos impedía ser libres? El pecado. ¿Qué les enseñé yo la semana pasada? Rusia ha tomado a todos los soldados que estaban en la acería de Azovstal, los capturó y los tiene como prisioneros de guerra. El pecado te mete en una Bartolina, te humilla y te tiene detenido para que no le sirvas a Dios. Y muchos de nosotros éramos así. Estábamos bajo el régimen del pecado, estábamos bajo el régimen de muerte y no nos permitía salir de la Bartolina. Amarrados, humillados en el pecado y estabas escarcelado. Pero vino Jesús, que es el buen pastor, y te llevó a lugares de delicados pastos y te dio libertad. Aquel que estaba metido en Bartolina, aquel que estaba condenado y amarrado, ya no puede estar embartolinado. Tiene que ser libre para servirle a Jesús. ¿Para qué te ha dado libertad? Pues para estar sentado en una silla toda la vida. No.
te ha dado libertad para hacer buenas obras, te ha dado libertad para evangelizar, te ha dado libertad para predicar, te ha dado libertad para orar, te ha dado libertad para servirle a Él. Porque lo que antes pensábamos que era libertad, ¿qué era? Acostarte con una persona. Porque mucha gente piensa que eso es libertad. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Dígame, ¿qué es más fácil? ¿La verdad o la mentira? Mire lo que cuesta tener un amante. Tenés que andarle poniendo claves al celular. Tenés que andarte escondiendo, poniéndole de ese polarizado infiel que les ponen, ¿verdad? Para que no se vea nada. ¿Ah? O sea, así mi amigo el hermano Alexis Minero tiene una empresa de polarizado. Entonces le digo yo, mira, Alexis, ¿y cómo se llama este polarizado que vos pones? El infiel, me dice. El polarizado infiel. Y porque no se ve nada, no se ve nada de afuera, me dijo, pero de adentro sí se ve, me dijo. Entonces, 70 pesos vale, ya le estoy haciendo el anuncio. Pero mira qué difícil. Ponerle bloqueo al celular, encriptar el celular, andarte escondiendo para que no te vean. Eso es estar en esclavitud, men. Pero cuando vivís en libertad, cuando no te tienes que andar escondiendo de nadie, cuando estás con tu esposa, cuando estás bien casado, cuando estás con tu pareja, no te andas escondiendo de nadie. Lo único que tenés que esconder es que ella te pega a vos, pero de ahí lo demás, todo está bien en tu vida. El chindón. Entonces, ¿cuál es el problema? Es más difícil ser esclavo que estar libre. Seamos libres para servir. La libertad cristiana no es hacer lo que yo quiero. La libertad cristiana es hacer todo por amor a Dios. ¿Me entiende? Sea libre. Métase a evangelismo. Métase a donar las bolsas, a entregar. Métase a dar desayuno a los niños. Métase a dar clases. Métase a la iglesia. Métase con compromiso al Señor. Dios no lo va a dejar avergonzado si usted se involucra en las cosas del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Necesitamos gente que ame más a Dios. Porque mucha gente piensa que la libertad es eso. Ya soy convertido, ya vengo a la iglesia, hoy me puedo 3 aleluyas, 4 amén, 3 alabanzas y ya me puedo más o menos la Biblia. Mira, de nada sirve que te puedas toda la Biblia si no la practicas. Tenés que poner en práctica. Por eso el verso 18 con toda claridad. Ahora que hemos sido ya liberados de la esclavitud del pecado, hemos sido puestos en obediencia a la forma de doctrina. Ahora somos libres, hermanos, para servirle a Cristo. Vuelvo a repetir el 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. ¿Qué somos? Esclavos de la justicia. Pero esa justicia implica rectitud. Dikaios en griego quiere decir una vida recta. Entréguese a la vida recta. Entréguese a una vida diferente. Haga su agenda evangélica, haga su agenda evangelística. Diga, el domingo yo estoy en mi culto en la mañana. En la tarde yo vengo al culto de la tarde. El miércoles vengo a mi estudio. El jueves voy a ganar alma. El día sábado salgo a ganar alma. El domingo vengo, doy clase en la mañana, en la tarde oigo mi culto. Sea libre. Sea libre. Pastor, pero no es libertad, es esclavitud. Correcto, ¿sabes por qué? Porque en el mundo solo hay 2 esclavitudes: la esclavitud del pecado y la esclavitud de Jesús. Y yo prefiero estar esclavizado a mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque estar esclavizado a Cristo es ser libre, hermano. No es estar esclavizado. Y yo le hago caso y yo, mire, tantas veces que a mí me decían, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad y me decían, mira, y vos vas hasta Sonsonate todos los domingos y vos el lunes venís a clase. Pues sí, no es la libertad, pues. No es la libertad, pues. Sí, hermano, 18 años tenía yo cuando comencé a servirle al Señor. 18 años, por eso me quedé pelón. Porque de tanto servir. ¿Sabe por qué? Yo he tenido una vida de bendición agradable. Yo no he tenido que sufrir. Yo no le puedo decir a usted, mire, hermano, fíjese que yo he tenido que sufrir grandes enfermedades en el hospital. Yo no puedo decir qué es eso. No sé qué es eso. Mire, le voy a decir algo. Yo no puedo decirle a usted, yo he estado enfermo 15 días de mi vida. No, yo no sé qué es eso. Mire que he andado acabado. He andado acabado, pero no he andado tan acabado. ¿Y sabe por qué?
Porque servirle al Señor paga, hermano. Vaya. Desde la edad de 18 años yo podría haber andado en las discotecas, yo podría haber andado bailando, yo podría haber hecho lo que hubiera querido, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque desde muy joven entendí que Dios ya me había apartado para su servicio. Y gloria a Dios, hermano, porque si yo no me he divorciado no es porque soy bueno. Yo no me he divorciado porque Dios me ha sostenido. O sea, los pasos Él me los ha cuidado. Pero es por eso, es porque le entregué mi juventud a Dios. Y yo le dije: Señor, aquí está mi juventud, te la entrego toda. Hacelo conmigo lo que quieras. A los 19 años ya iba a una misión yo, a Cajutla. Imagínense cuántas misiones he estado, a Cajutla, Chalchuapa, hermano, Lourdes. Y 19 años tenía, 19. Cuando la gente me dice: mire, ¿usted cuántas iglesias ha pastoreado? No me creen cuando les digo que he pastoreado 5 iglesias. Y tengo 42 años. Pero ¿sabe cuál? ¿Sabe qué? No me siento arrepentido de nada. Y si me tocara volver a tomar las mismas decisiones, las tomo, hermano. Porque Dios me ha tratado bien. Dios me ha bendecido. No tengo todo la riqueza, no tengo todo lo que quiero, pero no me falta nada. Tengo mi esposa, mis 2 hijas, tengo comidita, estoy saludable, tengo paz en mi corazón. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¿Usted cree que se me hubiera dedicado a tomar, a beber, a hacer todo eso, usted estuviera así? No. Estuviera quebrado. Porque el pecado te ilusiona, te dice: venime, servime a mí. Y te pone la cervecita, te pone las mujercitas, te pone el varoncito, te pone el pisto fácil. Pero ¿sabes qué? No te das cuenta que detrás te atrapa, te condena y te esclaviza. La ilusión es buena, pero al final terminas esclavizado. No, hermano, el pecado esclaviza, Jesús libera. Entonces el 18 nos deja claro por qué hemos sido libres: para servirle a la justicia. Sirvámosle a la justicia, amén, hermanos. Ahora, Pablo en el 19 hasta el 22 va a hacer una reflexión de nuestra vida pasada y nuestra vida presente. Y yo quiero terminar ahora, pero entonces voy a ir en parte. Primero, veamos a ver el versículo 19. Primero nos va a hablar Pablo acerca de cómo tenemos que poner nuestras capacidades al servicio de Dios. Y va a ser una reflexión de nuestra vida pasada y de nuestra vida presente. Analicémoslo. Mire el versículo 19. Vamos a ver ahí. Dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Por qué? Les voy a explicar. Pablo está diciendo aquí, lo que quiere decir hablo como humano por vuestra humana debilidad es: les voy a hablar en español, les voy a hablar en su idioma, para que ustedes sepan cómo es la cosa. Como dice el hermano Mario, claro y pelado les voy a hablar, para que entiendan en su nivel. Porque Pablo sabe que muchos cristianos no comprenden las cosas espirituales. Mira, le hago un ejemplo. Si yo le digo aquí a una persona que tiene 4 miércoles de venir: mire, comienza a servirle al Señor, él no me entiende. Él lo que va a hacer es se me va a quedar viendo con miedo porque no sabe. Entonces Pablo quiere ser claro en el verso 19 y hablarles en su propio idioma para que ellos entiendan qué significa comprender y meterse en las cosas de Dios. Entonces Pablo dice: les voy a hablar por su debilidad humana. ¿Por qué? Porque están limitados. No conocen las cosas espirituales, solo conocen las cosas materiales, las cosas humanas, pero las cosas de Dios no las conocen. Y muchos estamos así. Sabemos lo que es trabajar, sabemos lo que es ganarnos la vida, pero de las cosas espirituales no nos llaman la atención y no las entendemos. Pero ahora les vamos a hablar con claridad. Pablo les va a hablar con claridad y les va a dar este discernimiento. Note esto. Primero, ya explicamos la humana manera. Ahora vamos a ver esta segunda etapa del verso 19. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Vaya, ¿cómo es que antes presentabas tus miembros, pero les servías con todo a chupar? Les servías con todo a andar mujeriando, les servías con todo a andarte drogando, les servías con todo a andar mintiendo, les servías con todo. Tenías una gran pasión. Si te decían: vamos a salir, vamos a ir a la fiesta, te rebuscabas, te escondías, salías y te rebuscabas para ir a servirle a la iniquidad. La iniquidad, y mire bien, la iniquidad
y la inmundicia son dos cosas. La iniquidad quiere decir sin ley. Diga conmigo, sin ley. O sea, le servíamos a la ilegalidad. Y la inmundicia quiere decir una debilidad moral. La inmundicia quiere decir debilidad moral. O sea, algo que da vergüenza, ¿verdad? Que no da orgullo, porque habrán personas que se sienten avergonzados de lo que hicieron antes, ¿verdad? Porque alguno más que otro se pudo haber metido con una persona casada, y eso no es orgullo, ¿verdad? ¿Quién se va a enorgullecer de eso? Alguno más que otro de haber robado, incluso pudo haber practicado cosas como ser homosexual, ser lesbiano. O sea, eso es normal en una iglesia cristiana, que gente tenga un pasado un poco tormentoso. Entonces, la inmundicia quiere decir pecados que dan vergüenza, ¿verdad? Aselgia. O sea, la palabra quiere decir lo que da pena públicamente declarar, ¿verdad? En la inmundicia. Entonces, pero para hacer cosas inicuas y cosas impías, ahí estábamos, ¿verdad? Si era de venir e ir a buscar, ¿verdad? Y cómo escondernos y poder hacer las cosas malas, nos rebuscábamos para hacer las cosas malas. ¿Sí o no que nos rebuscábamos? Que hasta prestábamos para el motel, que hasta prestábamos para hacer las cosas inicuas. Ahora, mire lo que dice Pablo. Ojo, presentar el cuerpo, o sea, no quiere decir solo el cuerpo, sino que, oíme bien, la iniquidad está aquí, mira, en la mente. Diga conmigo, mente. Lo que yo tengo en la mente, las maldades y la picardía, las ejecuto con mi cuerpo. Pero el pecado está en la mente, en la voluntad, en el espíritu, en el intelecto. O sea, el pecado lo abarca todo. Y nosotros ocupábamos la mente, el corazón, el cuerpo para servirle al pecado, ¿sí o no? Que para poder ofender a la gente éramos buenos, que para andar peleando éramos buenos, y maquinábamos las grandes maldades y nos inventábamos las grandes picardías y las hacíamos con el cuerpo. A esto los teólogos como Newell, el Gordon Fee, le han hablado iniquidad más iniquidad. Diga conmigo, iniquidad más iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad que teníamos en la cabeza la ejecutábamos con el cuerpo y producía más iniquidad. Lo que tenés en la cabeza te lleva a hacer cosas más perversas, ¿verdad? Vea lo que dice después del punto y coma en el 19, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? Pues así como le servían con ganas, con pasión a la desobediencia, ahora sírvale a Dios con todo. Sírvale a Dios con su mente, sírvale a Dios con su corazón, sírvale a Dios con su cuerpo, con su intelecto, con sus emociones, con su pasión, con su entrega. Ame a Cristo, sírvale a Cristo, adore a Cristo, ocupe todo su cuerpo para adorar al Señor, porque Él se lo merece. Él se lo merece. Así como le servías al pecado antes, así servirle a Dios con todo tu intelecto, con toda tu voluntad. Nosotros, hermanos, hemos ocupado nuestras capacidades para adorar a Satanás. Entonces ahora agarre todo el potencial que tiene y sírvale a Cristo y rebúsquese. Apréndase un discipulado, apréndase los versículos de la Biblia, rebúsquese. Así como se rebuscaba para la maldad, rebúsquese para la santificación. ¿Cómo hemos sido de malos? La pasión con lo que le servíamos a la maldad, a la iniquidad y la impiedad es la que ahora tenemos que ocupar para servirle al Señor y a la justicia. Mire, hermano, si con la misma pasión que le servíamos a las cosas malas, y eso que, hermano, yo he sido malo, pues sí, o sea, imagínense que yo tenía 17 años
y mis amigos pícaros ya me habían hecho una cédula. ¿Va? Entonces, los que no saben, la cédula era el DUI de hace un montón de años. Entonces, yo venía y los pícaros estos me hicieron: mira, Michael, te vamos a hacer una cédula para que entremos a bailar a la discoteca, a Ladies Night, en Caos, me decían. Entonces, y los pícaros me agarraron la foto de un mi carnet que yo tenía en minoridad y me pusieron el volado en la cédula. Hasta le hicieron el sello en la orilla para que quedara bien. Y yo venía, imagínense, nos poníamos en las Texaco de Suiza, nos metíamos media botella de petróleo. Y después, cuando ya nos habíamos metido media botella de petróleo, cada uno agarrábamos la cédula y íbamos a pelar los dientes. Oye, aquí tengo 18 años. Y era un bicho, un morrito así, peinado. Imagínense yo peinado así. Pero mire, tenía un pelaje yo que hubiera quedado desmayada si me hubiera visto. Tenía un pelaje que así me peinaba, como Alberto Maferré. Usted sabe cómo es eso, es un camino. Y mire, y cuando entramos a la discoteca, aquí está. Y este cuerpecito de torero bailando con la chica ahí toda la noche. Mire, ¿usted cree que si así me rebuscaba para servirle al diablo, cómo no me voy a rebuscar para servirle al Señor, hermano? ¿Ah? ¿Cómo no me voy a rebuscar? ¿Ah? ¿Ah? Tengo tantos años de seguir estudiando, de aprendiendo, porque si así como yo me rebusqué para servirle al diablo, ahora me voy a rebuscar para servirle a Dios. Y nos rebuscamos porque nos inventamos cosas, eventos, que vamos a ir a la isla, vamos a llevar una brigada médica, que no tenemos medicina, que la andamos pidiendo. Yo me rebusco, pues. Si me rebusqué para servirle al diablo, ¿cómo no me voy a rebuscar para servirle a mi Señor, hombre? ¿Cómo no me voy a rebuscar? Él lo merece todo. Pero Dios me ha bendecido grandemente por eso. Porque el que sabe entender eso, que así como le ha servido al pecado antes, ahora le sirve al Señor. Ahora esa persona está cosechando las bendiciones que Dios le da a los que se entregan a Él. Entonces, todas esas cosas hasta vergüenza me dan, hermano, contarlas. A mí me da pena, muchas veces he contado eso. Pero el primero que le dio una cerveza a su hermano fui yo. Yo le enseñé a mi hermano a beber. Todos los viernes en el colegio Luz de Israel, cuando ese colegio, ahora es bien bonito el colegio de la iglesia. Cuando yo estudié ahí, solo mareros habíamos ahí, reforma, o sea, gente que nadie, o sea, los hipotes, los peores de San Salvador, ahí estaban. Y mire, y todos los viernes nos íbamos a tomar. Y en esos viernes, yo bien me acuerdo que yo le decía a mi hermano: tomate esto. Y le metía cerveza, le metía agua. A mí me da vergüenza, hermano. A mí me da pena. Imagínense andar metiendo, en lugar de meterlo en cosas buenas, lo metí en cosas malas. Eso da pena, hermano. Y terminábamos doblados, hermano, tirados en el suelo. O sea, terrible, una vida terrible, hermano. Vida terrible, da pena decirlo, se lo digo. Y le podría contar cosas que me dan vergüenza haberlas hecho. Me dan vergüenza. Por eso el verso 20 dice esto. Ponga atención. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de ¿qué? De la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. ¿Por qué? No estábamos obligados a hacerla. Porque como estábamos en el pecado, solo vivíamos por el pecado. Pastor, pero le salían cosas buenas. Sí, ¿sabe por qué? Porque yo desde muy jovencito yo pertenecía a las comunidades católicas y cosas buenas hacía. Pero mi estilo de vida era malo y las cosas buenas me salían por chispazo. Y así están muchos aquí que su estilo de vida es malo, desagradable a Dios y le salen cosas buenas. Pero ahora ya no estamos en eso. Porque ahora la regla general es que debemos de vivir bajo justicia, ¿verdad? Y tenemos, escuche bien, que hacer cosas buenas para Dios, amén. Y por excepción caemos en pecado. Hoy es al revés. Nuestra vida tiene que ser entregada a Cristo. No es que no pecamos, pero no tiene que ser un estilo habitual. O sea, yo no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza cómo hay gente aquí que está viviendo en la maldad, en la impiedad y la iniquidad. Y
por ratitos le salen cosas buenas. No es así. Usted vive en la justicia y por de pronto le salen cosas impías y le salen cosas desagradables, pero por regla excepcional de repente usted cae en eso, pues, pero no porque usted viva así. O sea, estamos al revés, amén, hermano. Nuestra vida es de rectitud y nos salen las cosas malas. Pero no es que vivimos en la maldad y nos salen las cosas buenas, ¿va? Entonces, esa era nuestra vida pasada. Entonces, Pablo ahora hace esa reflexión, versículo 21. Pero, ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahí dice Pablo, ¿qué fruto? Pregunto, ¿qué fruto teníamos de andar en todo ese desorden? ¿Ah? Vergüenza da decir lo que uno ha sido. Vergüenza da decir que uno doblado quedaba. Da vergüenza que uno se rebuscaba en andar buscando mujeres casadas. ¿Ah? Da vergüenza andar buscando muchachitas metido en pornografía. Eso da vergüenza. No tenemos nada de qué sentirnos orgullosos de esa vida pasada. Porque la pregunta es, ¿qué fruto te dejó? Nada, un fruto podrido. Un fruto podrido y apestoso que hizo que tu vida fuera miserable. Pero le serviste bien al diablo. Y mira lo que te dio, un fruto maldito. ¿Ah? Un fruto desgraciado. La pregunta del 21 es una exhortación paulina a hacernos reflexionar y decir, señores, analicen su vida pasada. ¿Qué les dejó? Nada, men. No dejó nada. Un fruto podrido, dice. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Esa es la pregunta paulina. Respuesta. La respuesta usted ya la sabe. Nada. Nada. Si le servimos con todo. Imagínese que usted se esforzó en servirle al diablo. ¿Y qué sacó de eso? Nada. Fue un fruto podrido. Le pagó mal. Mire lo que dice el versículo número 21. Después de la pregunta. Porque el fin de ellas es. Ahí está el fruto prohibido. Tu familia se desintegró. Te hiciste adicto. Perdiste tu señora, le hiciste daño a tus hijos, los golpeaste, los humillaste. Nada, no te dejó nada, no te dejó nada. Un fruto que dañó toda tu vida. Entonces ahora Pablo, que nos ha hecho exhortar con el fruto de las obras malas, porque le servimos con todo al diablo, ¿verdad? Y a su maldad, el fruto fue podrido. Pero ahora viene el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire bien, ahora le servimos al Señor y el fruto es la santificación y el resultado va a ser la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, hermano, sírvale con todo a Cristo, sírvale con todo al Señor, apasionese, entréguese, dele todo lo que pueda a Dios. Porque el fruto de Dios es la vida eterna. El fruto del pecado es la muerte, es un fruto podrido. Y ahora cierro 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ponete bien, la palabra en griego, la palabra griega quiere decir, el soldado le pagaban cada cierto tiempo y le pagaban por poquitos de dinero. Ese es el salario, eso es lo que quiere decir. Porque el salario del pecado es muerte. El pecado paga sueldo. Y te lo va poniendo, te lo va dando. Es un pagador. Es un pagador el pecado. Es un pagador que paga mal. ¿Por qué? Porque te va pagando sueldos poquito a poco. Y el resultado al final es muerte. El pecado da sueldo. A muchos aquí el pecado les ha dado de comer. Y han estado cobrando miserablemente como que somos pordioseros. Porque así es como te tiene una relación ilícita. Así es como te tienen los vicios. Así es como te tiene esa vida desordenada. Pidiendo miseria. Dame esto, dame así. Salí de ahí, hombre. Salí de ahí. Deja de recibirle salario al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo te quiere dar otra cosa. Mire lo que dice después del 23 versículo, después de la coma. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Harisma en griego, dádiva.
El pecado te cobra y te paga por puchitos miserables. Pero Cristo no da salarios, da regalos. Dádiva es un regalo. Y mira, Dios te quiere regalar bendición, Dios te quiere regalar sanidad, Dios te quiere dar misericordia, Dios te quiere dar perdón, Dios te quiere dar buenos regalos. Y vos querés vivir miserable en el pecado. Y vos querés vivir en fornicación sin casarte. Ahí estás, así te tiene, mira. Ordena tu vida, casate y viví de la bendición de Dios, que es gratuita y no te cobra nada, sino que Él te bendice y te da. Padre, dame bendición. Toma, hijo, aquí te va. Señor, dame trabajo, aquí te va, hijo. Esta es tu dádiva. Porque yo soy un Dios que regala, un Dios que da de sus riquezas. El pecado te tiene acabado, pero Dios te da la dádiva. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Analicemos esa porción última. El pecado, el resultado del pecado es el fruto podrido que da, que es la muerte. El fruto de la obediencia es la santificación y el resultado es la vida eterna. El pecado es como un pagador que paga por poquitos y te tiene así de acabado. Pero Dios da la dádiva, que es regalo de Dios, bendición de Dios. Y Él no te quiere ver como un mendigo, Él te quiere ver como un hijo del Rey de Reyes, que es bendecido, que tiene sanidad, que tiene bendición en su vida. ¿Cómo quieres vivir? ¿Como un mendigo miserable que solo le pide al pecado el salario? ¿O como un hijo de Dios que le pide la dádiva de la vida eterna? Hermanos míos, seamos libres. Y así como le servimos al pecado, sirvámosle a Dios, a Cristo, que Él tiene grandes promesas para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia hacia nuestra vida.